Muy bien, y bienvenidos a todos a este seminario Camino, Verdad y Vida. Ya vamos terminando este seminario, son de los últimos videos. Estuvimos hablando cómo ser salvos, de qué manera, nos dimos cuenta que es por gracia, un regalo merecido. Estuvimos hablando de qué debemos ser salvos, del pecado. Todos somos pecadores, por más perfectos, por más buenos, por más correctas que hagamos las cosas, tenemos equivocaciones en nuestra vida, en nuestra naturaleza caída. Hay condición de pecaminosidad, de maldad. De eso debemos ser salvos, de la condenación y el pecado. Después vimos la parte de si somos hijos o no somos hijos de Dios. También conocimos si fuimos sellados con su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la promesa que nos incita y nos invita a ser mejores. Y ahora vamos a ver el significado de la sangre de Jesús. ¿Por qué el significado de la sangre de Jesús? Porque muchas personas pueden decir, bueno, ¿y por qué Jesús en un momento determinado, cuando hizo su obra redentora, el hecho histórico más importante del mundo, por qué no pudo ser en la horca, o por qué no pudo ser en la silla eléctrica, o por qué tal solo fue una puñalada, o por qué más un flechazo o un tiro en la cabeza? Porque tuvo que ser la crucifixión. ¿Qué significado tiene la crucifixión? ¿Y qué significado tiene de que haya derramado toda su sangre? Porque otras personas hubieran podido decir, bueno, le pegan un tiro en la cabeza y no derrama toda su sangre, o le pegan una puñalada y no derrama toda su sangre. Ese es el significado que vamos a comprender, y si nos queda tiempo estudiamos lo que es el Evangelio, porque también hay preguntas acerca del Evangelio. Vamos a orar. Bienvenidos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu amor, por tu verdad, gracias por tu misericordia, gracias por la obra redentora en la cruz del Calvario. Nosotros presentamos nuestra vida delante de ti y pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos en toda verdad, guiándonos a tu luz admirable, y que sea realmente, Señor Jesús, tu palabra, la que nos guíe, la que nos saque de toda mentira, la que nos muestre el sentido de vivir. Señor, sabemos que el conocerte a ti es la vida eterna, y por eso, Padre, queremos conocerte cada vez más, queremos estar contigo cada vez más y saber el significado del Evangelio, el significado de tu sangre, y comprender completamente tu obra en la cruz del Calvario, esa obra a la cual nos aferramos y nos hace libres, esa obra a la cual nos aferramos y nos da libertad y nos quita todas las barreras, todos los yugos de maldad y de esclavitud en los que andábamos antes. Te alabamos, Jesús, y todo es para tu gloria, y pedimos que solamente hables tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, Rey eterno. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿por qué la sangre? Y aquí es donde llegamos a una pregunta. Para ti, humanamente, biológicamente, anatómicamente, ¿qué significado tiene la sangre? Tú podrás definir, la sangre es el ADN, es el código genético, tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, es por donde se transporta el oxígeno, es el que necesitamos para los nutrientes. Bueno, hay muchas definiciones realmente, pero tenemos que irnos al significado hebreo. Y en hebreo, que es el original, la sangre significa nepech o nepek. Si lo quieres anotar, o para que aparezca ahí en pantalla, N-E-P-C-H, nepech o nepek. Este significado hebreo traduce alma. Y mira que aquí, para que lo sigamos lógicamente, sí hay un choque. Porque una cosa para nosotros es la sangre y otra cosa para nosotros es el alma. Recordemos que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? En el cuerpo están todas las necesidades biológicas, el dormir, el comer, el hacer ejercicio. En el alma están todas las necesidades sociales o psicosociales, el compartir, el sentirse amado, el ser amado, el perdonar, el socializar, el llenarse de conocimiento, el estudiar, el sentirse productivo, el trabajar. Están los impulsos, las emociones, la seguridad, la confianza, todo ese tipo de cosas. Mientras que en el espíritu pues está todo lo bueno que viene de imagen y semejanza de Dios. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. El fruto del Espíritu Santo están arraigados ahí en tu espíritu, en mi espíritu. Ahora, el cuerpo está hecho para nosotros tener conexión y comunicación. ¿Con quién? Con el medio, con lo físico, con lo tangible. El alma está hecho para tener conexión y para tener comunicación con las personas, socializar. Mientras que el espíritu está hecho para tener comunicación directa con nuestro Creador.
Creador, con nuestro Padre eterno. En ese orden de ideas, podemos definir y podemos cambiar el término Jesús entregó su cuerpo, entregó su sangre por nosotros, a decir, entregó su alma. Su alma. En el alma está la esencia, y hay que recordar que Jesús no tenía ni sentimientos malos, ni emociones malas, ni impulsos malos, un conocimiento malo tampoco tenía, voluntad mala tampoco tenía, o sea, un alma perfecta, una sangre perfecta. Por nuestro código genético, después de la caída de Adán y Eva, todos venimos con naturaleza pecaminosa, y ahí es donde los hombres imparten a la humanidad esa pecaminosidad en la sangre. Tú eres pecador, yo soy pecador porque tuvimos un papá pecador. Y si vamos al trasfondo, pues desde Adán, desde la caída de Adán, todos venimos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es necesario entonces? Que se nos cambie esa sangre, que seamos cambiados en una sangre nueva. ¿Y esa sangre nueva cuál es? La de Cristo, la sangre perfecta, la sangre única, la sangre pura. Y hay que recordar también que en el Antiguo Testamento los sacrificios se hacían con sangre. También dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, no hay remisión de los pecados. ¿Qué hizo Caín y Abel? Caín y Abel presentaron un sacrificio delante de Dios, uno con el derramamiento de sangre de los corderos, los animales que tenía Abel, mientras que Caín entregó las obras de su agricultura. Entonces miren que para acercarnos a Dios no es de la manera que nosotros queramos, sino que la manera que Él lo determina. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? Ellos se vistieron se vistieron hojas de higuera. ¿Y qué hizo Dios? Mató un animal y los vistió con pieles. Nos está demostrando que la forma para restaurar nuestra relación con Dios es con derramamiento de sangre. Ahora, si la sangre de una paloma valía una mentira, pues ¿cuánto vale la sangre? ¿Cuánto vale 5,000 mentiras? Si tú diariamente dices mentiras, tienes 30 años, entonces en un año dices 365 mentiras diciendo una al día, multiplícalas por tus 30 años, pues te valdrían miles de palomas. No tiene sentido, porque en ese orden de ideas pues la humanidad ya no tendría animales. Si tuviéramos que pagar con nuestros pecados con animales, con sangre inocente de animales. Ahora, ¿qué sucede? Los animales pues no tienen conciencia de pecado, por causa de eso es una sangre limpia para poder ofrecerla por los pecados. Pero si seguíamos así nos íbamos a quedar sin animales, hasta el punto que ha llegado el colmo de la humanidad. Entonces, si una paloma vale una mentira, relativamente, ¿qué vale entonces la sangre de Jesús? Valen todos los pecados. Pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Hay aquí la importancia de que tú y yo nos aferremos todos los días a la sangre de Jesús, y que cuando nos presentemos al trono de la gracia en el nombre de Jesús, presentemos esa cuota. ¿Que cuál es la cuota? La sangre de Jesús, que ya fue derramada por nosotros, por ti y por mí. Esa es la buena noticia. Eso hace parte del Evangelio, que la sangre de Jesús fue derramada por ti y por mí, y que ahorita tú ya no tienes que ir a conseguir, no sé, el perro de la casa, el gato de la casa para ir a sacrificarlo por un pecado. Ya tienes la sangre de Jesús y está viva por ti, por tus pecados, por tu maldad, para que te arrepientas. Muy bien, vamos a leer entonces Hebreos 9:12, y dice así, Hebreos 9:12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre, por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Redención de qué? De los pecados. Mira lo que nos está diciendo: no por sangre de machos cabríos, no por sangre de animales, sino por la sangre perfecta, la sangre de Jesús, su propia sangre. Teniendo una redención, ¿qué? ¿Momentánea? ¿Temporal? No, una redención eterna. Quiere decir que la sangre de los animales daban una remisión de pecados momentánea, mientras que la sangre de Jesús da una redención de pecados eterna. Muy bien, vamos a leer el versículo 22 y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace la remisión. Este es Hebreos 9:22.
todo es purificado por sangre según la ley. Y sin sangre no hay, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados. Entonces nos queda muy claro. Por eso tenemos que aferrarnos todos los días a la sangre de Jesús. Tú no puedes venir a pedir perdón de los pecados sin la cuota, la llave de acceso a ese perdón. Y la llave de acceso a ese perdón, obviamente, la fe es creer en Jesús, pero es la sangre de Jesús la que tiene el poder de limpiar, de purificar, de sanar, de restaurar. Es que es como si a ti te hicieran una infusión en tu sangre, te aplicaran, te donaran sangre, pero no un A positivo ni uno negativo, sino la sangre de Jesús, donándotela, inyectándola a tu sangre. Inmediatamente esa sangre perfecta empieza a quitar las impurezas de tu sangre, empieza a quitar lo que no sirve de tu sangre, empieza a corregir lo que hay que modificar en tu sangre. Entonces, cuando tú recibes la sangre de Jesús, tu vida empieza a ser transformada, empieza a ser limpia, cuando empiezas a creer en el poder de la redención. Vamos a leer entonces Hebreos 13:12. Y Hebreos 13:12 dice lo siguiente. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué fue lo que santificó al pueblo? La propia sangre de Jesús. Entonces mira que hay muchos versículos que lo dicen. Y si lo cambiamos, su alma, su esencia, o sea, él se entregó completamente. Él entregó su esencia, todo de él, su sangre, su genética, su código hereditario. Y por eso nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, porque tenemos la sangre de Jesús, y al tener la sangre de Jesús, ¿en qué nos convertimos? En hijos de Dios, al igual que él. Nos queda muy claro ahí en esa parte. Entonces vamos a leer Efesios 1:7. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quien tenemos redención por quién? Por su sangre. El perdón de los pecados, esa es la redención, de que tú estabas en una condición caída, y esa condición caída lo que hizo fue traerte a una nueva condición. Entonces esa nueva condición te transforma, te pasó de una condición caída a una condición restaurada, a una condición nueva. ¿Por medio de qué? De su sangre. Eres lavado completamente. Entonces mira que si tú necesitas el bautismo de Jesús, necesitas el bautismo del fuego, del Espíritu, del agua, que es la palabra, pero también de la sangre de Jesús. Porque a ti de nada te sirve aceptar a Jesús en tu vida, decir que lo aceptas, decir que crees en Él, si tu naturaleza sigue siendo una naturaleza de pecado, una inclinación constante al pecado. Continuamos entonces, Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo estábamos ¿qué? Lejos, sin la sangre de Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, por el poder de la cruz, por el nombre de Jesús, tenemos un acercamiento directo a Dios, tenemos un acercamiento directo al Padre, porque el Padre nos está viendo con su misma genética, como Él nos quería al principio, a su imagen y a su semejanza. Entonces no debe ser para ti una lucha decir: es que mira, felicítame porque estoy hablando con la verdad, dejé de decir mentiras. Felicítame porque estoy ayudando a los pobres, ya mi dinero lo estoy dando para los necesitados. No, pues es que realmente la naturaleza y lo normal de un hijo de Dios es hacer ese tipo de cosas. O sea, es lo más normal. Lo que debemos hacer, lo mínimo que debemos hacer es hablar con la verdad, es perdonar, es evangelizar, es ayudar al necesitado. Es lo mínimo que podemos hacer, porque esa es la naturaleza de nuestro Padre. Nuestro Padre, en su ADN, en su código genético, tiene el dar. Tiene el ser bondadoso, tiene el ser bueno, Él es perfecto, Él es misericordioso. Pregunta: ¿Dios te ha perdonado? Claro, nos ha perdonado mucho, debemos perdonar, es lo más normal que debemos hacer. ¿Dios te ama? Claro, debes amar, debemos amar, es lo más normal. Dios siempre es verdad, lo más normal es que tú hables siempre con la verdad. Dios siempre es luz, lo más normal es que tú y yo, como hijos de Dios, seamos siempre luz. Entonces, raro es cuando no lo somos. Ahí es cuando nos debemos cuestionar, cuando no estamos actuando conforme a la naturaleza de Dios, que es a su voluntad, parecernos a Él, ser cada día más nuestro carácter formado como el carácter de Él.
Vamos a ir a Romanos 3:25. Romanos 3:25. Y dice, Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, somos justificados gratuitamente. ¿Por quién? Por la redención, por la justicia que tenemos por Él, por medio de su sangre, por la fe en su sangre. Si tú crees en Jesús pero no crees en su sangre, es como decir que no crees en la obra de la cruz. Entonces, ¿en cuál Jesús crees? Si tú crees en Dios, pero no crees que Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, pues ¿en cuál Dios crees? No es el Dios de la Biblia. Entonces, en consiguiente, si dices creer en Jesús, debes creer en su palabra, debes creer en su sangre, debes creer en su obra redentora en la cruz del Calvario, debes creer en su muerte y mucho más, debes creer en su resurrección y debes creer en sus promesas, tanto del inicio como al final. Vamos a ir por último entonces a Primera de Pedro 18, para terminar esta parte de la sangre. Primera de Pedro 18, que nos queda muy claro. ¿Por qué es importante? Porque hay muchas personas que le quitan importancia a la sangre. Hay personas que dicen, no, yo creo mucho en la cruz, pero en la sangre de Jesús yo no creo. Pues no, o sea, es una cadena, tiene que ir todo, en consiguiente obviamente nuestra fe apoyada en todo este tipo de cosas. Así como creo en la cruz, creo en su sangre. Así como creo en la sangre, creo en el nombre de Jesús. Así como creo en el nombre de Jesús, creo en los milagros que Él hace. Así como creo en los milagros, creo en sus obras, en su perdón, en su misericordia, en su gracia. No puedo separar una de la otra. Creo en su sangre, creo en la cruz. Creo en la cruz, creo en su misericordia. Creo en la misericordia, creo en su nombre. Creo en su nombre, creo en su redención. Creo en su redención, creo que Él vendrá por segunda vez. Muy claro. Primera de Pedro 1:18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir como vivíamos antes, la cual recibiste de vuestros padres, lo que le decía es una herencia que tenemos de nuestros padres, la maldad, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Muy bien. Entonces, por su sangre nosotros fuimos rescatados, por su sangre nosotros fuimos comprados. Si tú en estos momentos crees que no tiene sentido tu vida, si tú en estos momentos crees que no vales nada, que no sirves para nada, déjame decirte que no es así, que estás muy equivocado o muy equivocada. ¿Sabes cuánto vales tú? Tú vales la sangre de Jesús, vales la sangre del Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación. Esa fue la cuota que le puso Dios a tu vida, ese fue el precio que le puso Dios a tu vida. Consigue la sangre de Jesús, paga tu vida con la sangre de Jesús. Si fuera oro, si fuera plata, la puedes conseguir. Los hombres más ricos la pueden conseguir, pero la sangre de Jesús solamente tienen acceso los que claman con un corazón contrito, humillado, Abba Padre. Los que reconocen en arrepentimiento y se acercan al trono de la gracia con toda fe y con toda humildad y con toda mansedumbre, diciendo: Señor, te necesito. Automáticamente la sangre de Jesús es el regalo para nosotros. ¿Valoras ese regalo? Cuando tú y yo pecamos, ignoramos la sangre de Jesús. Cuando tú y yo cometemos errores voluntariamente, despreciamos a Jesús, estamos pisoteando su sangre. ¿Qué estás haciendo con ese regalo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con la sangre de Jesús? ¿Está actuando en tu vida? ¿Te estás permitiendo que transforme tu vida y tu corazón? ¿O la estás reteniendo? ¿O no la estás aceptando? ¿O la estás dejando de un lado? Valora la sangre de Jesús y empieza a vivir como un hijo, una hija redimida, lavado y lavada con la sangre del Cordero. Muy bien, entonces ya vimos qué es la sangre de Jesús, ya vimos qué valor tiene la sangre, y quedándonos esto claro, pues también los invito que si tienen preguntas, que si tienen dudas, las puedan escribir. La mayoría de personas que ven nuestros videos pues tienen contacto con nosotros, pero si tú de pronto estás viendo este video y no tienes algún tipo de comunicación o de contacto con nosotros, pues los puedes escribir en tus comentarios y créeme que te vamos a responder y nos vamos a contactar contigo. Si tienes preguntas, dudas,
dudas. Aportes también es importante. Si tienes un aporte que hacer y decir, mira, este versículo también dice, mira, de pronto te faltó este. Hay algunos versículos que no incluimos. Yo sé que la Biblia tiene demasiados versículos y si nos pusiéramos a darlos, pues nos quedaríamos cortos, pero hay unos que vale la pena incluirlos en los temas. Entonces, si los quieres incluir, pues te hago la invitación. Asimismo, aprovechando, no he hecho la invitación en estos videos, para invitarte. Tenemos grupos de conexión, tenemos oraciones todos los días. Los lunes a las 5 de la mañana, los lunes a las 8 de la noche, todos estos son virtuales. Los martes, los miércoles y los viernes, 6 de la mañana vía WhatsApp por tus peticiones. Si tú quieres pedir por un familiar, por papá, por mamá, por hermano, por jefe, por un trabajo, por una condición, por un pecado, por una atadura, por libertad financiera, puedes poner tu petición y vamos a estar orando por ti. Martes, miércoles y viernes, 6 de la mañana, 15 minuticos vía WhatsApp. También tenemos oraciones los miércoles a las 10 de la noche virtual y jueves a las 5 de la mañana. Siempre estamos orando, es muy necesario conectarnos en oración, entonces ahí está abierta la invitación. De igual manera, si te encuentras cerca de donde nosotros estamos, si te encuentras en Colombia, si te encuentras en Caldas, en Manizales o cerca de Manizales, tenemos reuniones presenciales también. Tenemos los martes a las 7 de la noche, tenemos los miércoles a las 7 de la noche, tenemos domingos a las 3:30 de la tarde. Entonces estás cordialmente invitado. También tenemos células, grupos, estudios bíblicos familiares, grupales, en parejas o individuales. Si tú lo quieres hacer, si quieres empezar alguno de estos estudios bíblicos, si lo quieres hacer individual, te comunicas con nosotros y empezamos. Si lo quieres hacer en pareja o grupal o familiar, también te puedes comunicar con nosotros y determinamos un espacio. Consejerías también tenemos. Hay personas que están pasando por momentos muy difíciles y no saben qué decisión tomar, necesitan una guía, que Dios les muestre, les dé una respuesta, les muestre un camino. Con mucho gusto también estamos para escucharte y para guiarte en lo que Dios nos revele. Y por último, tenemos también el Ministerio de Donaciones. Todo esto lo hacemos casi siempre con convocatorias cerradas, es decir, entre nosotros ayudamos a fundaciones o a iglesias o a personas o a familias que lo necesiten, pero si quieres aportar y quieres hacer parte de estas donaciones, te puedes comunicar con nosotros. De antemano, muchas gracias por ver los videos y que sean de mucha bendición para ti. Continuamos entonces, vamos a hablar de qué es el Evangelio. Ya hablamos de la sangre, ahora hablamos qué es el Evangelio. Esa palabra Evangelio, yo quiero que tú la pienses ahí un momentico y se te venga a la mente 3 o 2 definiciones acerca de Evangelio. Algunas personas responden, pues el Evangelio son los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otros dirán que el Evangelio es toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Otros dirán que el Evangelio es lo que predicó Jesús. Y bueno, realmente la palabra Evangelio son buenas noticias, buenas noticias. Así que si a ti viene un amigo, un compañero, un conocido y te dice, mira, es que viene el juicio y te vas a ir para el infierno, pues esas no son buenas noticias realmente. Realmente la buena noticia es que tú y yo somos libres, y tú, si no eres libre en este momento, puedes ser libre de lo que estés viviendo, del yugo de la esclavitud, de la opresión, de la depresión, de la tristeza, de los arrebatos de ira, de las relaciones rotas, de las heridas del pasado. Eres libre, puedes ser libre si te acercas a esa libertad por medio del Evangelio. Entonces vamos a leer 1 Corintios 15 del 1 al 4. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra que yo les he predicado, serás salvo, y si no, creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Ahora vamos a depurarlo. Además les declaro, hermanos, el Evangelio. En tu versión puede estar las buenas noticias o el mensaje que les he predicado. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: miren, aquí, hermanos, les estoy declarando todo lo que les he predicado, el Evangelio, la buena noticia que les he predicado. Eso es lo que les predico, la buena noticia, el cual ustedes también están recibiendo,
y en cuál deben perseverar, también perseveran. ¿En qué debemos mantenernos? En el Evangelio. ¿Cuál es el fundamento principal y la base de sustento de tu fe y de mi fe? Es el Evangelio. Versículo 2, por el cual asimismo, si retienes la palabra que yo les he predicado, ¿cuál? El Evangelio, serás salvo. Serás salvo. Si no creíste en vano. Y aquí vamos a hacer una aclaración. Tú puedes creer en el cielo, tú puedes creer en el infierno, tú puedes creer en los ángeles, tú puedes creer en los demonios, puedes creer en la Santa Iglesia, o puedes creer en los santos. Puedes creer en las ánimas, puedes creer en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, puedes creer en San Gregorio, en Santa Rita, puedes creer en Moisés, en la ley de Moisés, puedes creer en Abraham, puedes creer en Jacob, puedes creer en Isaac, en Elías, puedes creer en el apóstol Juan y en el fin del mundo, puedes creer en los milagros de Dios. Pero si no crees en el Evangelio, has creído en vano. No lo digo yo, lo dice la palabra. Tú puedes creer todo ese conjunto de cosas que te acabé de mencionar, y si no crees el Evangelio, de nada te sirvió creer en ese resto de cosas, de nada, perdiste tu tiempo. Por eso, lo más importante es creer en el Evangelio, y por eso los hermanos católicos, los hermanos pentecostales, los hermanos adventistas, los hermanos evangélicos, los hermanos cristianos, son hermanos, porque creen en el Evangelio. Ahora, decir creer y vivir creyendo es diferente. Entonces, pues obviamente tú me vas a decir, pues no, pero es que tú nombraste ahí a alguien que no vive creyendo. Bueno, pues habrán particularidades, personas que sí lo vivan y personas que no lo vivan. Y en todas estas denominaciones he visto personas que sí viven el Evangelio y personas que creen, dicen creer, pero no lo viven. Y pues eso ya son, como te digo, particularidades, excepciones. No puedes generalizar de que todos sean así. Por eso, estas denominaciones que te acabé de leer, que te acabé de decir, son hermanos nuestros. Hacemos parte de la misma familia. ¿Por qué? Porque ¿cuál nos salva? El Evangelio. ¿Qué nos une? El Evangelio. ¿En qué creemos? En el Evangelio. ¿Qué nos da el poder? El Evangelio. Es muy claro. ¿Cuál es el Evangelio? Versículo 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que está diciendo Pablo es: yo no les predico algo diferente a amigos predicadores, amigos evangelistas o amigos que van y aconsejan a sus amigos o a sus vecinos. Lo que debes predicar es lo que tú recibiste, no te pongas a inventar. Lo que tú y yo recibimos, que fue el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? 2 puntos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, ¿de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Entonces, vuelvo y te digo, si crees en los ángeles, si crees en el infierno, en el cielo, si en todo lo que tú me quieras nombrar de la iglesia o de la Biblia, pero no crees o dudas de que Cristo murió por tus pecados, creíste en vano. Realmente creíste en vano. Y el versículo 4 dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque tú puedes decir, la muerte de Jesús tuvo mucho poder. Sí, pero tuvo más poder su resurrección. Realmente es la resurrección la que le da el sentido a la muerte de Jesús. Ahora, en la muerte de Jesús, claro, está la justificación, está la redención, está la justicia y la misericordia juntas en la muerte de Jesús. Pero en la resurrección está nuestra esperanza. En la resurrección nos está dando una cuota y nos está dando un sentido, nos está dando una esperanza a futuro. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera demostrado que derrotó a la muerte. Él al resucitar demuestra que es Dios. Él al decir que iba a resucitar demuestra que es Dios. Él a profetizar, y no solamente él, sino los profetas del Antiguo Testamento, al profetizar que él iba a resucitar, demuestra que es Dios. ¿Qué otro hombre en el mundo profetizó su muerte y profetizó su resurrección? Buda resucitó, Mahoma resucitó, Krishna resucitó, Confucio resucitó, ¿cierto que no? Por eso son dioses falsos. Mientras que Cristo, el único, que te quede claro, el único que ha derrotado la muerte, es nuestro Rey y nuestro Señor verdadero. Créelo. Entonces, si crees en todas las cosas, pero no crees en la obra de la muerte y resurrección, crees en vano.
¿Por qué? Es muy sencillo. Si un ateo, si un agnóstico, si un escéptico viene y te dice, mira, te voy a tumbar el fundamento que tú me dices de los ángeles, te voy a tumbar lo del infierno, te voy a tumbar lo del cielo, te voy a tumbar lo de los santos, te voy a tumbar lo de Moisés, te voy a tumbar lo de Jacob, te voy a tumbar lo del David, mira, te voy a mostrar que el apóstol Pedro. Dile, no me interesa. Vámonos al punto de una vez y evitémonos la discusión. Mi fe y tu fe se basan ¿en qué? En la muerte y resurrección de Cristo. Túmbame eso. Y con eso ya tumbaste todo. Es que realmente es nuestro fundamento. Se derrumba toda la montaña si nos demuestran que Cristo no murió y que no resucitó. Y oh sorpresa, busca en internet. Hay más evidencia de que murió a que no murió. Y hay un libro que una vez recomiendo para que te fundamentes y te apoyes en esto si lo quieres profundizar, y es un libro que se llama Más que un carpintero. Más que un carpintero, hay otro que se llama Un hombre sin igual, que son muy parecidos. Más que un carpintero o Un hombre sin igual. Con eso tienes todo el fundamento para tumbar de que sí existió, de que sí se evidenció y de que sí puede ser históricamente científica la muerte y la resurrección de Cristo. Históricamente primero. Históricamente comprobada la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, científica, ¿por qué? Porque una forma de ir a la evidencia científica, de no ser repetitiva, pues es de la manera histórica. Entonces, por eso va la historia primero. Entonces, mira, donde se recoge un sinnúmero de testimonios y de evidencias de su muerte y de su resurrección. Y se responden las preguntas, pero ¿qué tal que se hubieran robado el cuerpo? ¿Pero qué tal que no hubiera muerto? ¿Pero qué tal cosa? Todas esas preguntas se te responden ahí en ese contenido, en ese material. En algún momento lo podemos estar exponiendo en un video. Un hombre sin igual y más que un carpintero. ¿Crees que Cristo vino al mundo? ¿Crees que murió por tus pecados? ¿Crees que descendió a los infiernos a pagar la deuda que teníamos tú y yo y a recibir su iglesia allá en el Sheol? ¿Y crees que fue resucitado el tercer día por el poder del Espíritu Santo? Dile al Señor, Padre, el poder que te levantó a ti de los muertos me va a levantar a mí. El mismo Espíritu que te levantó a ti de los muertos y que te resucitó de los infiernos es el que me va a resucitar a mí de esta condición. Es el que me va a redimir a mí de esta condición. Vamos a orar. Gracias Dios, gracias Padre, gracias Hijo, por la obra maravillosa en la cruz del Calvario. Porque es lo más importante y lo que le da sentido a mi vida, porque en ti tengo una esperanza, porque por ti todas las cosas fueron hechas y para ti quiero vivir. Quiero dedicar mi vida a ti porque tú me amaste primero con amor verdadero y por eso te amo, no por lo que puedas hacer en el futuro, sino por lo que hiciste hace 2000 años en la cruz del Calvario, y con eso me basta. No te exijo nada más, no te pido nada más. Lo único que quiero y que te pido es enamorarme, apasionarme, entregarme completamente por esa sangre preciosa y por esa obra en la cruz del Calvario redentora, que redimió mi vida, que me rescató del hoyo cenagoso, que me extendió su mano cuando nadie extendía su mano por mí, que me miró cuando todo el mundo me daba la espalda, que me amó cuando todo el mundo me odiaba, que me viste a mí cuando nadie me miraba. Señor, gracias, porque por tu sangre y por tu obra yo hoy puedo ser libre y mi vida tiene un sentido. Ese sentido es saber de que algún día volverás y que nos encontraremos cara a cara y que podré besar tus pies y arrodillado decirte, Señor, gracias. Lo único que tengo es infinita gratitud. Te amo y gracias por mirarme y gracias por pagar por mi vida cuando nadie daba un peso. Señor, si no fuera por ti, ¿dónde estaría? Si no fuera por tu obra, ¿dónde estaríamos? Si no fuera por tu amor, por tu misericordia que es nueva todos los días y por tu gracia que es ese regalo inmerecido, es ese don, ese regalo que tú me has dado, ¿qué haría yo? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos? Tú nos rescataste y no porque nosotros quisiéramos, sino porque tú con lazos de amor nos enamoraste y nos atrajiste a tu corazón. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Queremos vivir en una vida de agradecimiento, queremos vivir recordando el Evangelio, vivir el Evangelio realmente y comprender el valor de tu sangre en el nombre poderoso de nuestro único Rey, Señor, Salvador Jesucristo, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.